Hola a todos. Hoy en mi canal les comparto una receta de avena sin huevos, sin lácteos y sin azúcar refinada. Fácil y delicioso, con solo 4 ingredientes principales y les doy sustituciones para varios de ellos. Además, se hace sin horno, así que no se vayan porque comenzamos. Para esta receta usaremos estos 4 ingredientes principales. No usaremos azúcar refinada, ni grasas, ni huevo o levaduras. Usaremos harina de avena. Yo la hago de un modo específico. Si quieren aprender a hacerla, den clic aquí arriba. Pero para que no se vayan de la receta, también les dejaré ese enlace en el primer comentario. Usaremos fécula para ayudar a la textura de la masa, pero pueden sustituir por huevo si lo prefieren. Más adelante les digo la sustitución. La medida en gramos de la fécula son 55 gramos, que en tazas es poco menos de media taza. Mi taza es de 240 mililitros. Para endulzar usaremos plátanos y frutos secos variados. Los plátanos deben de estar maduros, pero no pasados. Y usaré un mix de pasas, arándanos, almendras y alguna que otra semilla, pero pueden usar lo que gusten. Los plátanos no pueden ser sustituidos porque necesitamos esta fruta para dar textura, pero los frutos los pueden omitir o cambiar por azúcar o edulcorante natural. Más adelante les explico dónde sustituir. También usaremos agua, pero la cantidad dependerá de la humedad que aporten los plátanos, pero los ingredientes base son estos 4. Lo haré de forma cuadrada, pero pueden usar redonda si quieren, o de cualquier forma. Como esta tarta es de capas, pueden cocinar toda la tarta de una vez y partirla en rebanadas, o cocinar capa por capa. Este sartén no es tan grueso y no tiene tapa, así que engrasaré muy bien y usaré papel aluminio para taparlo. También picaré los frutos para que no queden tan burdos. Y ya listos los voy a reservar. Ahora a preparar los secos. Vamos a tomar de la fécula 2 cucharadas y la vamos a agregar a la harina de avena. Mezclamos bien y la fécula restante la reservamos. Si ustedes gustan pueden agregar una cucharadita de polvo para hornear y mezclar muy bien aquí mismo. Yo no lo haré, ya mezclado, reservamos. Ahora en una ollita pondremos el restante de la fécula y vamos a disolver en agua fría. Yo prefiero agregar el agua en 2 partes para evitar grumos en el fondo. Agrego el resto del agua y termino de disolver. Y reservo un momentito. Ahora uno de los plátanos lo vamos a hacer puré, pero dejando trocitos que den textura. Algo así. Ahora vamos a llevar esto a cocinar. Vamos a cocinar la fécula a fuego bien bajito. Si ven estas cositas son residuos del plátano porque usé la misma cuchara. Hay que mover constantemente para que no se hagan grumos. Este es el momento de agregar azúcar o cualquier esencia si lo prefieren. Después de unos minutos debe estar así, cremosita. Este es el momento de agregar el plátano y si vemos que se pone demasiado espesa, pueden agregar una cucharada más de agua. Vamos a cocinar el plátano por 1 minuto con el mismo fuego así de bajito. Después de 1 minutito así debe de quedar. Pueden cambiar el agua por leche o pueden también agregar vainilla o bien agregar azúcar si lo quieren más dulce, eso es opcional. Ahora tapamos con un plástico para que no se reseque y lo vamos a reservar. Vamos a moler la mitad del otro plátano, pero lo vamos a hacer puré bien finito y la otra mitad que nos sobre la pueden usar para decorar. Hay que dejarlo bien cremosito. Agregamos agua tibia y mezclamos muy bien. Si ustedes prefieren pueden cambiar el agua por leche o bien por 2 huevos pequeños. Aquí es el momento de agregar lo que ustedes gusten.
Hacemos un hueco en la harina y vertemos todos los líquidos. Mezclamos perfectamente hasta conseguir una masa pesada pero suavecita. Aquí es donde veremos si el plátano aportó bastante humedad. A mi gusto le falta un poquito más de líquido. Voy a agregarle una cucharada más de agua a ver cómo queda. Mezclo bien. Y ahora sí quedó perfecta. Debe quedar suelta. Es pesada pero suelta. Ahora agrego todos los frutos secos. Vamos a integrar. Y si después de agregar los frutos ven que perdió hidratación, vuelvan a agregar otra cucharada de agua, porque debe de quedar suelta siempre. Y ahora sí, a cocinar. Les iré diciendo las instrucciones. Como yo cocinaré por tandas, partiré mi mezcla en 3 partes. Cada vez cocinaré 5 minutos por cada lado, pero si ustedes quieren cocinar todo de una vez, deberán cocinar 30 minutos a fuego súper bajito o bien en horno a 180 grados por 17 o 20 minutos. Extendemos bien la masa y llevaré a cocinar a fuego muy bajito, 5 minutos por un lado, le doy la vuelta y cocino otros 5 minutos. Ya pasaron los primeros 5 minutos. Huele rico y ya está cocido. Vean. Ahora lo volteo y cocino otros 5 minutos por el otro lado y listo. Aquí está nuestra primera tapa o capa. Vean qué rico. Y haré lo mismo con las otras 2 que me faltan. Bueno, listas mis 3 capas. Bien suavecitas. Ahora a rellenar. Antes de rellenar hay que mezclar un poco la fécula para que quede más suavecita. Vean qué rico se unta esto, parece crema. Y si gustan, la otra mitad del plátano la pueden utilizar para poner de relleno o para decorar en la parte de arriba. Esto es opcional. Ponemos la otra tapa. Y ponemos otra capa de crema. Y listo. Pueden poner el topping que gusten. Esto que estoy poniendo es una leche condensada que es vegana y es apta para diabéticos. No tiene lácteos y se hace con solo 3 ingredientes. En el primer comentario les dejo esa receta. Ahora sí, a partir un buen pedazo. Se siente bien suavecita. Si la refrigeran, toma mejor consistencia. Y vieran qué rico olor tiene. Vean esto. Esta tarta, a pesar de que se ve pequeña, satisface perfecto. Alcanza para 5 personas. Vean ese relleno. ¿A poco no se antoja? Y con solo 4 ingredientes. Y pues bueno, llegó la hora de la sacrificación. Yo voy a probar, con su permiso. Está bien rico. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado un montón y me ayuden compartiendo el video para llegar así a muchas más personas y poder seguir subiendo recetas como esta. Si es la primera vez que me ven, los invito a quedarse conmigo. Suscribirse es totalmente gratis, pero activen la campanita en la opción que dice todas para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por verme, gracias por estar conmigo, gracias por su cariño familia. Les mando un abrazo muy fuerte. Dios los bendiga, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.